¿Deseas comunicarte con nuestro pastor Héctor Ávila Lara? Ponemos a tu disposición su número de teléfono. Puedes comunicarte directamente con él por llamada telefónica o mensaje de WhatsApp. Pedimos sea prudente en los horarios que desee comunicarse. Si es una emergencia o algo urgente, nuestro pastor le atenderá. En la Iglesia Bautista Fundamental Monte Sinaí estamos para servirte. Dios les bendiga. Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones. Tengo un gran pesar en mi corazón porque yo entiendo el esfuerzo que ellos han hecho para estar aquí. Algunos vienen con hambre, algunos no han comido, algunos vienen cansados. Y Señor, yo no quiero que este tiempo sea un tiempo perdido, que salgan mis hermanos no siendo edificados. Y por eso pedimos tu ayuda, Padre, que tú seas el que hables a través de este siervo inútil, que tú seas el que pongas palabra de gracia, que tú seas el que traigas reconforto al corazón, que levantes al caído el día de hoy, que saques del cieno, del lodo cenagoso, al que se ha quedado por mucho tiempo en ese lugar y ha perdido de tantas bendiciones. Por favor, Padre Santo, obra en cada corazón y en cada vida, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Después de que David peca, hermanos, David entiende el gran mal que ha hecho. Entiende, hermanos, que David que ha cometido un gran pecado. El rey David está afligido de corazón. El rey David está quebrantado. El pecado, hermanos, es algo terrible porque ciega nuestro entendimiento, entebrece nuestro corazón. Cuando estamos en pecado o cuando estamos a punto de cometer el pecado, regularmente, hermanos, nunca medimos las consecuencias de lo que va a conllevar el caer en ese pecado. El rey David no midió las consecuencias. Quizá no se imaginó el dolor tan grande que iba a traer ese pecado a su vida. El pecado engaña. El pecado no nos deja analizar todo lo que la avalancha que se nos va a venir cuando cometemos ese pecado. El rey David nunca, yo creo que se imaginó todo lo que iba a venir después de caer en este pecado de inmoralidad. Y hermanos, y encontramos lo primero que pasa en el rey David. Antes de que vengan las demás consecuencias, y no quiero alargarme en toda la historia porque usted la conoce, pero el abuso de su hija, su propio hijo mata a su otro hijo, su hijo lo persigue, la muerte del hijo que tuvo con esta mujer, Betsabé, el primer hijo, y bueno, tantas consecuencias. Pero lo primero que viene al rey David es este quebranto de corazón, algo que él menciona en este Salmo 51. El rey David dice algo: Señor, vuélveme el gozo de mi salvación. Vuélveme el gozo de mi salvación y espíritu noble me sustente. Ahora ese dulce cantor de Israel había perdido su canto, había perdido su gozo, había perdido su paz. No era ese mismo David con ese brillo que antes tenía. Ya no era ese David alegre. Ya no era ese David que danzaba y cantaba y se gozaba ante la presencia de Dios. Ya no era ese David que había tenido unos tremendos triunfos y agradecía y loaba y glorificaba el nombre de Dios. No, aquí David ya no es ese mismo David conforme al corazón de Dios. Algo había pasado en David, algo se había apagado dentro de su corazón
a consecuencia de su pecado. ¿Está conmigo, hermanos? David se había apagado, había perdido su gozo, había perdido su paz, había perdido su alegría, ya no era el mismo de antes. Los salmos que David expresa ahora ya no son de regocijo, ahora son de quebranto. Lo vemos aquí, un corazón quebrantado, un corazón dolido, un corazón humillado, diciendo: Señor, he pecado delante de mí, estoy sucio, Señor, mi corazón está sucio. Ya no es un corazón recto. David está pasando un tiempo difícil por haber pecado delante de los ojos de Dios. En la vida del cristiano, hermanos, muchas veces nos hemos encontrado en esta misma situación. Cuando hemos caído en pecado, perdemos el gozo, perdemos la paz, perdemos la motivación de seguir adelante. Nos inunda ese sentimiento de desprecio, de vergüenza hacia nosotros mismos, y nos lleva, hermanos, a pensar que Dios ya no nos ama, que nuestro camino en nuestra vida cristiana se ha terminado. Estamos llenos de culpa, estamos llenos de aflicción, de dolor. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos caído en pecado y nos hemos sentido de la misma manera que el rey David? Perdemos el gozo, perdemos la paz, perdemos la alegría, no hay motivación, nuestra mente está llena de tanto remordimiento, de tanto dolor, porque hemos entendido que le hemos fallado a Dios. Le hemos fallado a la persona más maravillosa que nos ha amado, que se ha entregado por nosotros, que ha sido bueno con nosotros. Y hermanos, nos sentimos sucios, nos sentimos miserables. ¿Cuántas de las veces como cristianos nos hemos sentido de esa misma manera? ¿Verdad que sí, hermanos? Estamos en un mundo lleno de pecado, en un mundo, hermanos, atestado de inmoralidad, y constantemente, hermanos, desgraciadamente caemos en pecado, le fallamos a nuestro Dios. Hermanos, el rey David está pasando por esta situación en la cual muchos de los que están aquí están pasando, o has pasado, o hemos pasado, en haberle fallado a nuestro Dios y hemos caído en pecado. Y ya no somos los mismos de antes. Y ya no está nuestro amén en nuestros labios. Y ya no está nuestro gloria a Dios. Y ya no está esa motivación de vamos a servir a Dios, vamos a echarle ganas, porque hemos fallado a nuestro Dios y hemos caído y nos sentimos miserables. Y aunado a eso viene el diablo y todavía te pisotea, te hace sentir más miserable. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? El rey David estaba en esta situación. Se sentía miserable. Ya no era ese guerrero con tanto entusiasmo, con esa fe tan grande, que se le paró al Goliat y le dijo: mira, el Señor te va a entregar en mi mano. Ya no es ese David, su fe ha decaído. Todo por haber caído en este pecado de inmoralidad. La palabra de Dios, hermanos, nos habla también de otro hombre. Mire lo que dice Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Mire lo que dice, por favor. Lucas 15, versículo número 13. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia,
y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían de los cerdos, pero nadie le daba. Vamos, aquí vemos otro hombre que vivía bien en la casa de su padre. No le faltaba nada. Su padre, yo creo, un hombre de dinero, un hombre importante, con ganado, con la provisión necesaria. Este joven vivía contento, feliz con la provisión de su padre. Pero un día este joven, a pesar de lo bueno, lo bondadoso que su padre había sido con él, no le importó. Su corazón se empezó a alejar de su padre y empezó a decir: me voy a ir de la casa, yo quiero disfrutar la vida, porque ellos sí hacen esto y yo no lo puedo hacer. Yo quiero vivir la vida loca, yo quiero hacer las cosas que este mundo también hace. ¿A poco nada más es estar en la iglesia? ¿A poco nada más es estar haciendo lo correcto? No, yo quiero disfrutar mi vida como los demás lo disfrutan. ¿Y cuántos cristianos, hermanos, venimos a la iglesia, hemos experimentado la gracia de Dios, hemos experimentado su amor, hemos experimentado su provisión? Dios ha sido bueno con nosotros, pero hermanos, a pesar de que estamos aquí, ya nos hemos empezado a alejar de nuestro Padre Celestial. ¿Está conmigo, hermanos? Y poco nos falta para dejar por completo los caminos del Señor, porque anhelamos lo que este mundo hace. Es que ellos sí toman, yo también quiero saber qué se siente. Ellos sí se drogan, yo quiero también estar en la fiesta, yo también quiero hacer lo que ellos hacen. Y hermanos, llegamos a un punto de obstinación en nuestro corazón. Como David tenía que estar haciendo lo correcto, dejó de hacer lo correcto, empezó a hacer su voluntad y terminó cayendo en pecado. ¿Está conmigo, hermanos? Este hijo, el hijo pródigo, estaba haciendo lo correcto en la casa de su padre, estaba protegido bajo el techo de su padre, tenía todo lo necesario, pero se cansó de eso y dijo: me voy a ir. Y se fue. ¿Y sabe qué pasó? Se le acabó el corrido al caballo blanco, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Qué hay fuera de los caminos de Dios, hermanos? ¿Habrá otra mejor vida que estar cerca del Padre Celestial? ¿Habrá mejor provisión lejos del Señor? Hermanos, ¿cuántos hermanos en la iglesia han pensado eso y han agarrado su camino y se han ido pensando que le va a ir bien, alejándose de Dios? ¿Y sabe qué es lo que encuentran? Una vida cargada, hundidos en el pecado. ¿Está conmigo, hermanos? Y déjame decirte algo: si tú verdaderamente eres hijo de Dios, por más que te hundas en el cieno, por más metido que estés en el pecado más escandaloso, perverso de este mundo, por más hundido que tú estés en este mundo y alejado de Dios, si tú verdaderamente eres hijo de Dios, jamás de los jamases serás feliz. Jamás. He visto, hermanos, cristianos que se han alejado de Dios y me han marcado diciendo: hermano, ore por mí, me siento miserable, me siento el peor de los peores, ore por mí. Hermanos, Pedro lo entendía. Señor, ¿a quién iremos? Cristo dijo: váyanse, todos están yendo, se quieren ir, váyanse. Y Pedro dijo: Señor, ¿a dónde vamos? Aquí está la vida, aquí está la bendición contigo. Amén, hermanos. Pero cuántas de las veces, aún estando aquí en la iglesia, nos hemos alejado del Señor y hemos caído en pecado, ¿verdad que sí, hermanos? Quizá le estoy hablando a alguien que te has descuidado espiritualmente y ahorita estás hundido en el pecado y te sientes como David se sentía en este pasaje de Salmo 51, y tú dices: ya no hay sentido, es que nadie sabe lo que hice, pero me siento miserable.
me siento el peor de los peores. Es más, me da vergüenza venir a la iglesia, ni quiero saludar a los hermanos. Me siento el peor de los peores. Yo creo que este lugar ya no es para mí, hermano. Y como el diablo a veces se engaña, porque caemos en pecado y el diablo te dice: eres un hipócrita, no tienes nada que estar haciendo aquí. Amén. Pero hermanos, no es así. Lo contrario es, si hemos caído, necesitamos más y más estar cerca de Dios. Amén, hermanos. Pero ¿cuántos cristianos se han quedado en ese estado de caída, de pecado? Y ahí están, y ya no son los mismos de antes, y se atormentan, y ya se han resignado a decir: pues ya voy a tener que vivir así, voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo, voy a seguir ya en esta rutina, ya no hay nada más que hacer, ya fallé, ya me equivoqué. Antes era capitán, antes era maestro, antes ganaba almas, antes cantaba, pero ya fallé, no sirvo para nada, me voy a quedar haciendo mejor lo que estoy haciendo, ya mi carrera se terminó. Y ahí están. Sí vienen a la iglesia, pero no son los mismos de antes, porque están hundidos en pecado. Amén, hermanos. Ya no eres el mismo capitán de antes, ya no eres el mismo obrero de antes, con ese amor, ese fervor, ese brillo, esas metas, esos sueños. Tú estabas ahí en la noche diciendo: oh, viene un día grande, vamos a hacer algo grande por Dios. Ya ese brillo, ese entusiasmo, ese gozo ya se ha ido. Ya no tienes paz. Ahora estás a ver cuándo me cachan, a ver cuándo sale a la luz mi pecado. Híjole, y bueno, pues ya lo hice una vez, pues lo voy a mejor seguir haciendo, a cabo ya fallé. Y estás banqueado, y estás frío, y estás apagado. Mientras que hay tanta necesidad, mientras que hay muchos lugares vacíos donde Dios quiere usarte para que traigan más gente a los pies del Señor, el pecado te ha paralizado, te has quedado ahí como este hijo pródigo, anhelando las algarrobas de este mundo, sentado sin hacer nada, conformado a vivir una vida miserable en pecado. Amén. ¿Cuántos de nosotros que hemos caído en pecado ya nos hemos resignado y hemos dicho: yo ya no soy digno, yo creo que de esta ya no me levanto? Hermanos, el rey David cayó en este punto. Este hijo pródigo se fue, tomó una mala decisión, ciertamente. Y hermanos, cuando caemos en pecado es exactamente lo mismo. Tomamos malas decisiones. Amén, hermanos. Por eso caemos en pecado. Tomamos malas decisiones de ir a lugares donde no tenemos que ir. Tomamos malas decisiones de ver cosas que no tenemos que ver. Tomamos malas decisiones de practicar cosas que no tenemos que practicar. Son malas decisiones que nos llevan a caer en pecado. Amén. Fue lo que pasó con este hijo pródigo. Tomó una mala decisión y vivió perdidamente, y ahora lo vemos hundido en el pecado hasta el punto de anhelar los mismos desperdicios, las algarrobas, el alimento que comían los cerdos. Y luego dice la Biblia que ni los cerdos le daban. ¿Está conmigo, hermanos? Y déjame decirte algo, cristiano, así es el mundo. El diablo te ofrece mucho, te da poco y te cobra bien caro. ¿Sí o no, hermanos? ¿Dónde están después sus amigos? Véngase, hermano, véngase. Tus familiares, échese la chela, échese. Y te hacen caer. Y después de que te hacen caer, te escarnecen, te humillan y no quieren hacer nada por ti. ¿Está conmigo, hermanos? Y así es el pecado. Hermanos, David cayó en pecado. Este hombre se alejó y vivió perdidamente en pecado. Pero a pesar, hermanos, de que ellos cayeron, a pesar de que ellos fallaron, hermanos, yo estaba preparando esta enseñanza y cómo se me quebranta el corazón al ver el Dios tan maravilloso que tenemos. Amén, hermanos. Un Dios que dice la Biblia
no vamos a ir ahí por el tiempo, pero en el Salmo 103 dice la Biblia que Él se acuerda que somos polvo. Hermanos, dice la Biblia que Él entiende nuestras debilidades, se compadece de nosotros. Hermanos, qué buen Dios tenemos tú y yo, hermanos. Por eso, hermanos, cada uno de los que estamos aquí, cuando hemos caído en pecado, o si has caído y ahorita estás todavía hundido en el pecado, nadie de los que estamos aquí, hermanos, tenemos excusa de seguir hundidos en el pecado, anhelando las algarrobas de este mundo, viviendo en amargura, viviendo sin gracia, viviendo sin fe, viviendo sin amor, viviendo sin gozo. Nadie de los que estamos aquí, ningún cristiano, tiene ninguna excusa de estar en ese estado, porque tenemos a un Dios maravilloso, hermanos. Sí nos hemos equivocado, sí hemos fallado, pero mientras que nosotros hemos fallado, dice la Biblia, nosotros somos infieles muchas de las veces, pero Él permanece fiel, hermanos. Su fidelidad es perpetua, no se termina, no se acaba. Oh, hermanos, nuestro Dios es un Dios grande y misericordioso, y no tienes excusa de estar viviendo como estás viviendo, porque tenemos un gran Padre celestial. Oh, es que yo no sirvo para nada. Vamos, nos hemos convertido en víctimas de las circunstancias. Hermano, ¿por qué usted no le echa ganas? No, es que yo no soy digno. Hermanos, todos merecemos el infierno, nadie merecemos estar aquí, pero ¿sabes cómo se llama eso? La misericordia de Dios. Hermanos, David, hermanos, conocía a Dios, sabía quién era Dios. Por eso miren lo que dice en el Salmo 51. Regrese ahí conmigo, por favor. En el Salmo 51, miren lo que David expresa de Dios. A veces, hermanos, la falta de conocimiento de nuestro Dios nos hace que nos estanquemos, que nos quedemos hundidos, porque no le conocemos cómo es Él. Él no es como la gente, Él no es como hermanos a veces en la iglesia que te caes y, como dicen, hacen leña del árbol caído. No estamos aquí, hermanos. Qué bueno que Dios no es como nosotros somos a veces con el caído. Si dependiera a veces de nosotros el traer juicio a las personas, hermanos, ya hubiéramos matado a medio mundo, ¿verdad que sí, hermanos? Pero mire lo que dice David, versículo 1 del 51. Ten piedad de mí. Esta palabra, hermanos, es cuando alguien, hermanos, ya no tiene ninguna opción de vivir. Lo único de lo que depende es de la piedad y de la benevolencia de alguien más. ¿Está conmigo? Por eso David no dice ayúdame, dice ten piedad. Señor, yo sé que fallé, yo sé que caí, pero Señor, ten piedad. Y luego sigue hablando, dice ten piedad de mí, oh Dios, conforme a qué, hermanos, conforme a tu misericordia. Y luego vuelve a decir conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David conocía el Dios que tenía. Amén, hermanos. La razón por la cual muchos cristianos el día de hoy no se levantan del estado en el cual han caído es porque no conocen verdaderamente el Dios que tenemos. Yo no sé tu Dios, pero mi Dios es un Dios de victoria. Él no es un Dios de derrota. Si tenemos un Dios de victoria, un Dios que se levantó de entre los muertos, ¿por qué estás derrotado en esta noche? Tenemos la victoria, amén, hermanos. La victoria Él nos la concedió hace más de 2000 años cuando murió en la cruz del Calvario, amén, hermanos. Problema es que no creemos verdaderamente en el Señor, no conocemos verdaderamente al Señor, porque si lo conociéramos
no andaríamos tirados, sino estaríamos de pie. Amén. Pero, hermanos, algo que aprendemos en el proceso que este hijo pródigo hizo, cómo se levantó, cómo pudo salir de ese pozo cenagoso, de esa desesperación, de esa falta que él tuvo. Cómo salió, cómo se levantó. Porque miremos, hablamos de levantarnos, hablamos de levántate. Ciertamente servimos a un Dios victorioso, pero la pregunta es, ¿cómo salgo? ¿Está conmigo, hermanos? ¿Cómo le hago para salir? Hermano, yo caí en pecado, pero ¿cómo salgo de ahí? Hermano, yo he perdido mi gozo, ya no soy el mismo de antes. Estoy viviendo una vida atada al pecado, esclavo al pecado otra vez, hermano. ¿Cómo salgo de ese lugar? Vamos a aprender del proceso del hijo pródigo. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Y eso, hermano, me gustaría que usted y yo lo aprendiéramos, lo guardáramos, porque lo vamos a necesitar o en esta noche o más para adelante. Porque, hermanos, seguimos siendo carne, amén, hermanos, y seguimos fallando. No es que haya cristianos, hermanos, que sean perfectos y mejores que los demás, porque estamos en un mismo mundo contaminado y echado a perder. No es que haya mejores cristianos que no pecan, que no fallan. No es así. David era mejor que todos los que estamos aquí y falló, amén, hermanos. Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre uno y otro? El que conoce a Dios y el que no conoce a Dios, amén. ¿Qué fue lo que hizo este hijo pródigo? ¿Qué fue lo que hizo? Primeramente, vamos a regresar a Lucas capítulo 15 y de ahí nos vamos a ir. Vamos a ver algunos versículos. Espero terminar este mensaje, pero voy a tratar de hacerlo lo más rápido. Pero también usted échele ganas en buscar los pasajes, amén, hermanos. No se me duerma, no se me vaya a dormir. Mire lo que dice Lucas capítulo 15. Si usted lo tiene, participe conmigo y diga un fuerte amén si está ahí. Lucas 15, 17. Mire lo que dice el Señor. Y volviendo en sí, hablando del hijo pródigo, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de quién? De mi padre tienen ¿qué? Abundancia de pan, y yo aquí perezco de ¿qué? De hambre. Fíjese qué palabras, hermano. Mire, no dijo ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan? No dijo eso. Dijo, tienen abundancia. Oh, hermanos, déjate digo algo. Con nuestro Dios siempre hay abundancia. ¿Sí o no, hermanos? No andemos pichicateando el poder de Dios, ni pichicateando su... ¿Sabe qué es pichicatear, hermanos? O se los traduzco en Spanglish. Minimizando. No andemos pichicateando el poder de Dios. Dios es abundante en todo lo que hace. Y este hijo, hermanos, la primera cosa que aprendemos cuando estemos en ese pozo, cuando hemos caído en pecado, cuando estamos en la lona, cuando nos sentimos miserables, cuando hemos perdido el gozo, cuando pensamos que ya no servimos para nada y hasta decimos, mejor prefiero morirme a sentirme como me siento, que traemos la vergüenza encima, porque el pecado trae vergüenza, amén. Adán y Eva se escondieron porque pecaron y dijeron, nos escondimos porque nos dio vergüenza. El pecado trae vergüenza. Pero cuando caigamos en pecado y sintamos que ya no podemos seguir, recuerda que en la casa de nuestro Padre Celestial hay abundancia de provisión para el alma necesitada y quebrantada. ¿Verdad que sí, hermanos? Este joven, hermanos, se sentía miserable. Andaba, hermanos, anhelando las algarrobas. Andaba anhelando, hermanos, el satisfacer un poquito su hambre, su necesidad. Y, hermanos, ¿cuántos cristianos cuando caen en pecado, se alejan de Dios, andan buscando entre la basura de este mundo algo que llene su alma y su corazón? ¿Está conmigo, hermanos? Y el mundo no llena,
y el pecado no les llena. El pecado trae satisfacción y luego se termina en un instante. Andan buscando llenar su alma con lo material, llenar su alma con las amistades, llenar su alma con el alcohol, las fiestas. Andan buscando entre la basura lo pequeño para satisfacer su alma, mientras que en la casa del Padre Celestial hay abundancia. Le sobra a nuestro Dios. Amén, hermanos. Este joven dijo: ¿qué ando haciendo? ¿Qué ando haciendo? Anda viendo la Rosa de Guadalupe para levantarse el ánimo. Amén. Anda viendo lo que callamos las mujeres para sentirse identificado. Creo que ya está ahí lo que callamos los hombres, ¿no? Andas ahí en Facebook buscando algo que te anime, papá. No, ¿qué andas haciendo, mi rey? En la casa de nuestro Padre hay abundancia, chiquito. Amén, hermanos. Este joven dijo: ¿qué ando haciendo? Yo aquí pobreteando. Y déjame decirte algo, mijo. La salvación no se pierde. Vete hasta donde te quieras ir. ¿A dónde me iré de tu presencia? Aunque me vaya a lo profundo de la mar, ahí estás. Aunque me escondas, Señor, ahí estás. Hermano, mira, la salvación no se pierde. Siempre Él va a ser nuestro Padre Celestial. Este joven tenía a su padre, tenía su casa, tenía abundancia en casa, pero se alejó. Pero aunque se alejó y vivió perdidamente y cayó y se hundió y andaba bien torcido, más torcido que un árbol, más torcido que un, ¿cómo le dicen? Un jorobado. Seguía teniendo su padre y seguía teniendo su lugar en la casa de su padre. ¿Verdad que sí, hermanitos? La primera cosa, hermanos, que tenemos que entender cuando estamos en esa situación, tenemos que recordar que en la casa de nuestro Padre hay abundancia. ¿De qué hay abundancia? Hay mucho que puedo hablar de esto, pero voy a mencionarte unas cositas nada más. ¿En qué hay abundancia? Acompáñeme a Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones 3, versículo 22. ¿Estamos ahí, hermanitos? No le encuentran, ¿verdad que no? Anda ahí por en medio de... Bueno, no se lo voy a decir para que le eche más ganas, ¿verdad? Está Lamentaciones y luego Ezequiel. ¿Ya llegó, hermanos? Este versículo la mayoría no lo tenemos que saber y tenerlo fresquito en nuestra mente. Lamentaciones 3, versículo 22. ¿Estamos ahí? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande, grande, abundante es tu fidelidad. Hermanos, tenemos que recordar que tenemos un Dios, hermanos, que es misericordioso, que es grande en misericordia, que a pesar de que has fallado, que a pesar de que te has equivocado, es grande, abundante su misericordia. Tan abundante que son nuevas sus misericordias cada mañana. Cada día que abres tus ojos, allá hay misericordia. Otro día que lo abres, hay misericordia. Nuevas son cada día sus misericordias. Grande es su fidelidad. Tenemos que recordar en la misericordia de Dios. Oh, Dios es un Dios tan misericordioso que no nos paga como merecemos. En la casa de nuestro Padre Celestial, en su presencia,
hay misericordia en abundancia. Quizá tu esposa no tiene misericordia de ti. Quizá tu esposo no tiene misericordia de ti porque has caído o has fallado. Quizá tus padres no tienen misericordia de ti porque has fallado. Quizá tus amigos no tienen misericordia de ti porque has fallado. Y ciertamente a lo mejor mereces el sentirte así. Y a lo mejor no has encontrado misericordia en la iglesia de los hermanos. Pero déjame decirte algo: en la casa de nuestro Padre hay abundante misericordia. Qué bendición por la misericordia de Dios, que es abundante. Este joven recordó la abundancia de su casa. ¿Qué más hay en abundancia en la casa de nuestro Padre? Mire lo que dice. Acompáñeme a Hebreos. Acompáñeme a Hebreos. Hebreos capítulo 5, versículo 16. ¿Qué más hay en abundancia? ¿Estamos ahí, hermanos? Paralelo a lo que estamos hablando de la misericordia, acerquémonos pues, versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Hermano, esta palabra gracia es algo que no merecemos, hermano. Cuando fallamos, escúchame bien, cuando fallamos no merecemos nada, pero su gracia es dada. Gracia quiere decir es un regalo que tú y yo no merecemos. No merecemos su misericordia, pero aún así Él nos la otorga. Amén, hermanos. Por eso dice, acerquémonos, dice la Biblia, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno, ¿qué dice? Socorro. Amén, hermanos. Hay gracia en abundancia. ¿Qué más hay en abundancia? Mire lo que dice Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. ¿Qué más hay en abundancia en la casa de nuestro Padre? ¿Qué más hay? Efesios capítulo 2, versículo número 4, 2:4. Pero Dios, que es rico en qué, hermanos, otra vez hablando que es millonario. Dios es rico en misericordia, le sobra al Señor. Dice, por su gran amor con que, ¿qué, hermanos? Nos amó. ¿Sabe que hay en la casa de nuestro Padre? Hay abundante misericordia, abundante gracia y abundante amor. Amén. Dice, con ese gran amor, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabías tú que a pesar de que le has fallado a Dios, Dios te sigue amando? Dice la Biblia, o en otro pasaje dice, con amor eterno te he amado. ¿Sabe qué quiere decir eso, amor eterno? Y no es la que se cantaba el Juan Gabriel, ¿verdad? El amor eterno que la Biblia habla, hermanos, es un amor que tiene un comienzo desde que le conociste. Pero ese amor, escúchame, ese amor nunca va a tener un final. Eso es eternidad. Y dice Dios, con amor eterno te he amado. No importa lo que hayas hecho, no importa si has caído, dice Dios, yo te sigo amando, mi hijo. Tú sabes que ese padre, a pesar de que estaba lejos su hijo, en su mente y en su corazón, tú sabes que ese padre del hijo pródigo lo seguía amando. Amén, hermanos. Seguía teniendo amor. Y déjame decirte algo, hoy estás caído, hoy estás agüitado. Te tengo una buena noticia, a pesar de que estás así, Dios te sigue amando. Por eso no tienes que quitarte la vida. Por eso no tienes que andar atentando contra tu cuerpo. Es que nadie me ama, mi esposa me abandonó, mis hijos me abandonaron, nadie me quiere. No, hay alguien en los cielos que te sigue amando. Es que mis papás no me aman. Ya me quitaron el celular, no me aman. No te preocupes, mi hijo, Dios te ama. Amén. Y para los que la chica le rompió el corazón, la chiqui baby, es que ya me voy a ir de la iglesia, mi vida no tiene sentido porque me la bajó mi mejor amigo.
Te tengo una noticia, mija, mijo. Dios te sigue amando. En la casa de nuestro Padre hay abundante misericordia, abundante gracia, abundante amor. ¿Qué más hay? Romanos capítulo 5. Y vamos a echarle ganas porque ya el tiempo se nos está yendo. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. ¿Qué más hay en abundancia en la casa de nuestro Padre? Romanos 5, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abunda, sobreabunda, ¿qué, hermanos? La gracia. En la casa de nuestro Padre hay sobreabunda la gracia y sobreabunda su perdón. Amén, hermanos. Abunda el perdón de Dios. Entre más bajo hayas caído, tú dices, no, es que usted no sabe lo que está hablando, hermano José. Usted no sabe lo que yo hice. No, aquel hizo algo pequeño, yo lo entiendo, pero yo no. Entre más grande sea tu pecado, más gracia hay para ti. Donde abunda el pecado, dice la Biblia, donde hay un chorro de pecado, quizá alguien puede pensar, eso es mucho pecado, eso ya no se puede perdonar, dice Dios. Donde hay mucho pecado, hay más gracia, dice Dios. Amén, hermanos. Por eso no ande chillando, hermanos. No, es que yo soy el peor de los peores. Hermano, Pablo era un asesino, sobreabundó la gracia sobre él y Dios hizo cosas grandes con él. Amén, hermanos. Pedro andaba de maldiciento, negó a Cristo y sobreabundó la gracia y Dios hizo cosas grandes con él. Amén. Hay gracia suficiente, no importa lo que has hecho, no importa lo que te digan. No, es que ese pecado es imperdonable, hermanos. Su gracia es suficiente. Dios te puede perdonar. No sé cuántos años has estado esclavo ahí cargando esas aflicciones. Has estado ahí viendo los puercos, los marranos, diciendo, ¿cómo puede ser posible que caí tan bajo? ¿Cómo puede ser? Hermano, échate una volteadita a la casa de tu Padre, hay abundancia. Amén, hermanos. Hay abundante gracia y perdón en la casa de nuestro Padre. ¿De qué más hay abundancia? Mire lo que dice Efesios. ¿Qué más hay? Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo número 7. ¿Estamos ahí, hermanos? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. ¿Sabe qué más hay abundante en la casa de nuestro Padre? Hay abundante sangre para perdonar cualquier pecado. ¿Verdad que sí, hermanos? Si vuestros pecados fueren como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Vamos, si dice la Biblia, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo es suficiente para cubrir esa falta que tú cometiste. La sangre de Cristo es suficiente para redimir todo lo malo en lo cual te has equivocado. Hay abundante sangre, hay abundante provisión en la casa de nuestro Padre para levantarnos del estado en el cual estamos el día de hoy. Amén, hermanos. No hay excusa, dice la Biblia, acércate confiadamente al trono de la gracia. Dice Dios, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno pecare, no te agüites. Tienes un abogado, hay suficiente provisión para ti. Tienes un abogado en los cielos. No tienes por qué estar cargando pecado ahorita. Oh, es que yo cometí un pecado antes de venirme. Acércate al trono de la gracia. Amén, hermanos. Primeramente tenemos que entender que en la casa de nuestro Padre hay provisión suficiente. Este joven lo entendió, pero ¿qué más hizo este joven? Acompáñeme a Lucas capítulo 15, vamos a regresar ahí. Lucas capítulo 15, versículo 17. ¿Qué más hizo este joven?
Lucas 15, versículo 17. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios aquí. Y volviendo en sí, esta palabra de volviendo en sí, hermanos, quiere decir que estaba meditando. ¿Está conmigo, hermanos? Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Pero quiero que te enfoques en esa palabra, y volviendo en sí. Ahora quiero que me acompañe una vez más a Lamentaciones. Acompáñenme una vez más a Lamentaciones. Si no lo encuentra, nomás ponga la cara de felicidad. Lamentaciones 3, versículo 40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos ¿a quién? A Jehová. Acompáñeme ahora a Apocalipsis. No, hombre, vamos a dar un tour en toda la Biblia. Acompáñeme a Apocalipsis. Ahí en Lamentaciones habla de escudriñar, de observar, de meditar. Apocalipsis capítulo 2, aquí está hablando el ángel a las iglesias como usted, como yo. Apocalipsis 2, versículo 5 dice: recuerda. Esta palabra de recordar habla otra vez de estar en un tiempo meditando. ¿Estamos ahí, hermanos? Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz tus primeras obras. Escuche bien, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Primero tenemos que recordar que en la casa de nuestro Padre hay suficiente provisión para alcanzar oportuno socorro, misericordia y perdón de esa falta que cometimos. Segundo, tenemos que tomar un tiempo, escúchame bien, tenemos que tomar un tiempo de meditación en el cual tenemos que sentarnos a meditar cómo fue que llegamos hasta ese punto en donde estamos, para que esa meditación produzca un genuino arrepentimiento. La meditación y el reflexionar de nuestro pecado va a abrir nuestro entendimiento para podernos dar cuenta del mal que hemos hecho. Y espero que me alcance el tiempo, pero mira, este joven vivió perdidamente, se dio cuenta, se sentó y volviendo en sí, estuvo reflexionando. Dice en Apocalipsis a las iglesias: recuerda, medita, ¿de dónde has caído? Escúchame, póngame mucha atención en esto. Para alcanzar perdón de Dios, necesitamos un genuino arrepentimiento, ¿sí o no? Para que podamos tener un genuino arrepentimiento que Dios produzca en nuestra vida, tenemos que sentarnos a meditar y decir: ¿qué fue lo que hice mal para caer hasta este punto? ¿Qué fue lo que me llevó aquí? Empezar a reflexionar: ¿qué tanto daño he hecho a mi esposa con lo que hice? ¿Qué tanto daño he hecho a Dios? ¿O cómo le he ofendido a Dios con lo que hice? Con lo que hice, ¿cómo ofendí a mi iglesia? El testimonio de Dios fue pisoteado por esta mala acción. Vamos, necesitamos sentarnos a meditar, a reflexionar en nuestros caminos, para que esa misma reflexión produzca un verdadero arrepentimiento. Amén. Nosotros a veces como padres hacemos esto a nuestros hijos. Nuestro hijo hace algo mal, tiene una mala actitud, no alcanza a dimensionar todo lo que acaba de hacer, y algunos padres decimos: siéntate y reflexiona sobre lo que hiciste, porque el chavito no entiende. Escúchame,
David, hermanos, pecó, asesinó a un hombre, adulteró con una mujer y no alcanzaba a dimensionar el gran mal que había hecho. Por eso Dios usó al profeta Natán, ¿te acuerdas? Estaba el rey sentado después de haber pecado. Él estaba sentado fresco como una lechuga. Y viene Natán y le dice: hey, había un hombre que tenía un corderito que lo cuidaba de él, hasta andaban ahí bien cerquita de él, y su vecino de él era un hombre de dinero que tenía mucho ganado. De repente con ese hombre rico llega una visita, y este hombre rico va y le quita la oveja al que tenía una nada más, y la mata y se la da de comer a sus convidados. Y el rey se levanta. ¿Qué hizo? Lo hizo reflexionar. Amén, hermanos. Se levanta y dice: ese hombre es digno de que le caiga una condenación y debe de remendar el daño que hizo. Y empieza el rey David, y Natán se le queda viendo y le dice: tú eres ese hombre. Tú nunca vas a reconocer que estás mal, que caíste en ese pecado, hasta que no te sientes a reflexionar y a pensar todo el daño que acabas de hacer. ¿Sabes por qué vuelves como la puerca nuevamente lavada al cieno? Porque no hay arrepentimiento, porque nunca te has sentado a dimensionar todo el mal que acabas de provocar. Este joven, para salir de esta situación, tuvo que reflexionar, volver en sí, decir: ¿qué hice? En la casa de mi padre estaba bien, había abundancia. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que hice esta locura? ¿Cómo puede ser posible que tomé esta decisión? ¿Cómo puede ser posible que dije esas palabras? ¿Cómo puede? Pero hermano, si no te sientas a reflexionar, nunca te vas a dar cuenta y nunca vas a salir del pozo donde ahorita estás. Amén. Por eso dice la Biblia: reflexiona, iglesia, por tanto recuerda de dónde has caído. Examina, dice Dios en Lamentaciones, examina, escudriña, checa y vuelve. Una vez que escudriñes, vuelve tu corazón a Dios. Amén. ¿Cuándo fue la última vez que dejaste de ponerte como víctima por haber caído en pecado y te pusiste a reflexionar? Porque mire, déjenle de una vez. Vamos, el cambiar conlleva un arrepentimiento, que es un cambio de dirección. ¿Está conmigo, hermanos? Pero algunos nomás tienen remordimiento, pero no tienes arrepentimiento. Por eso lo vuelves a hacer. Y déjame decirte algo, y ahorita voy a tocar eso al final, pero el arrepentido, verdaderamente arrepentido de su mala acción, no exige nada. Bien chulo, la riegas y luego llegas a exigir: trátenme bien. Hay un montonal de gente así en la iglesia. Andas de perverso, andas manoseándote, andas robando, y luego dices: andas de marihuano, y luego dices: porque todos me critican. Miren, el que está verdaderamente arrepentido dice: y pocas cosas están hablando de mí comparado con lo que verdaderamente soy. Pues hay tanta víctima en las iglesias porque no hay arrepentimiento. Hay: ups, me equivoqué. Bueno, ya. ¿Ya qué? Vuelve en sí. Examina todo lo que estás dañando. Examina lo que lastimaste a tu familia y el nombre de Dios. Examínalo. Porque luego fallas. Ya pónganme a cantar. Espérate, hermano. Manchaste el nombre de la iglesia. Manchaste el nombre de Cristo. Manchaste el nombre de... ¿Está conmigo, hermanos? Esa gente no ha reflexionado esas acciones que hizo. Ya no les gustó el mensaje, ¿verdad que no? No, hombre, diga el primero punto: hay abundancia, hay abundancia. Para poder salir de ese hoyo, sí, tenemos que recordar que hay abundancia, que hay gracia, pero también tenemos que reflexionar que nos equivocamos. Ya se me fue el tiempo, pero el hijo pródigo
dijo: me levantaré e iré a mi padre. La siguiente cosa que necesitamos es reflexionar, y no nada más reflexionar, tienes que levantarte y buscar a tu Padre Celestial. ¿Está conmigo, hermanos? Este joven se levantó y fue a buscar a su padre. No se quedó ahí chillando como muchos: no, yo no sirvo para nada, ya fallé, soy el peor. Levántate y corre a los brazos de tu Salvador. Amén, hermanos. Corre a la cruz de Cristo, dice ese canto. Corre, levántate de donde estás y ve al Señor. Y con esa actitud de arrepentimiento, este hijo llegó con su padre. Y dice que su padre, hermanos, cuando lo vio, hermanos, su padre lo amó. Su padre lo estaba esperando con los brazos abiertos. Llega, lo abraza, lo besa. Y este hijo, arrepentido y humillado, dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Aquí hablamos en la exigencia: hazme como uno de tus jornaleros, ni siquiera como tu hijo, no exijo nada, nada más ten misericordia de mí. Dice que su padre lo agarró, lo besó, le puso un anillo, le hizo una tremenda pachanga. Porque este joven entendió que en su casa había abundancia. Este joven entendió que tenía que reflexionar sobre la mala decisión que había tomado. Este joven se levantó y este joven se humilló delante de su padre. Al corazón, dijo en Salmo 51, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando tú vienes a Dios con un corazón humillado, créeme, Él no te va a menospreciar ni te va a hacer un lado. Te va a tomar, te va a volver a hacer de nuevo y te va a usar para su honra y su gloria. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, le damos gracias el día de hoy porque es bueno con nosotros. Gracias, Señor, por su palabra predicada. Gracias, Señor, porque sabemos que en tu casa hay provisión. Nadie de los que estamos aquí tenemos que seguir hundidos en el cieno, en el pecado. Estoy hablando a lo mejor a alguien que vio pornografía el día de ayer. Estoy hablando a alguien que a lo mejor tuviste malos pensamientos. Estoy hablando quizá a alguien que robaste el día de ayer. Estoy hablando a alguien que viste algo que no tenías que ver. Estoy hablando a alguien que chismeaste. Estoy hablando a alguien que mentiste. Vamos, todos estamos en un mundo contaminado. No te quedes hundido en el cieno. Recuerda que en la casa de nuestro Padre hay provisión, hay misericordia, hay perdón, hay sangre, hay un abogado que intercede por ti. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta para levantarte, para dejarte usar por Dios? En unas semanas más vamos a tener un día especial donde Dios quiere usar tu vida, donde Dios quiere hacer cosas grandes contigo. No le creas al diablo que ya no puedes, que ya no traes nada, que eres un fracasado. Levántate y ve y corre a tu Padre Celestial. Humíllate ante su presencia. Dile: Padre, pecado, ciertamente no merezco más que tu castigo. Y te vas a dar cuenta del gran amor que Dios tiene con nosotros. Te vas a dar cuenta de su misericordia, que no es una misericordia como los hombres. Gracias al Señor tenemos un Dios de la primera, de la segunda, de la tercera y de mucha misericordia. Al corazón contrito y humillado, dijo David, no despreciarás tú, oh Dios. David era digno de muerte conforme a la ley, porque había adulterado y había matado a un hombre. Merecía la muerte. Pero sobre esa ley estaba la misericordia de Dios. Quizá hay alguien que te dice: tú ya no puedes, tú ya estás descalificado, ya no la vas a hacer. Tómate de la gracia, tómate de la provisión celestial y deja que tu Señor haga cosas grandes contigo. Padre, le damos gracias porque es bueno con nosotros. Gracias por lo que hemos escuchado. Gracias por su palabra. Rogamos, Señor, que usted sea propicio a cada oración, que guardemos este mensaje en nuestros corazones y que ya no vivamos más en derrota, que no vivamos más hundidos en el cieno sin poder avanzar ni salir, mientras que tenemos un Padre Celestial que sus brazos están totalmente abiertos para recibirnos cuando estemos dispuestos a ir a Él. Damos gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones. ¿Deseas comunicarte con nuestro pastor Héctor Ávila Lara? Ponemos a tu disposición su número de teléfono. Puedes comunicarte directamente con él por llamada telefónica o mensaje de WhatsApp. Pedimos sea prudente en los horarios que desee comunicarse.
Si es una emergencia o algo urgente, nuestro pastor le atenderá. En la Iglesia Bautista Fundamental Monte Sinaí estamos para servirte. Dios les bendiga.